Durante 10 años hemos denunciado el tema. Hemos enviado cartas a la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación, en el caso mío, porque yo hago investigación en arqueología y eso está a cargo del Ministerio de Educación. Sin embargo, no hay respuesta. Y ahora, ayer nos enteramos que 15 alcaldes de zonas mineras han hecho las mismas denuncias que nosotros y han hecho exigencias mucho más radicales que las que nosotros hemos hecho. Tienen problemas con el agua, tienen problemas con las comunidades, están exigiendo la renacionalización del cobre. El cobre fue nacionalizado en algún momento con gran pombo. El cobre está en la Constitución como un bien nacional y hoy día son las empresas las dueñas del cobre y las comunidades no reciben nada, reciben solamente problemas con el agua porque las mineras se toman con el agua, problemas con los residuos porque las mineras les dejan los residuos. Entonces, y además anoche, al abrir el internet, me llegó una noticia que la Corte en Chile había retirado el permiso, la autorización para una minera. ¿Por qué? Porque no habían conversado con las comunidades diaguitas y no habían, por lo tanto, aplicado el convenio 169, que es obligatorio porque Chile firmó. Es la primera vez que se hace un fallo sobre eso. No habían consultado con las comunidades adecuadamente, no habían respetado uno de los lineamientos que da en las Naciones Unidas y no habían... ahí me enteré, porque yo no soy jurista. Todo esto lo hemos ido aprendiendo en el transcurso del tiempo, vamos dándonos cuenta que hay ciertas cosas que nosotros debíamos haber sabido inicialmente, pero no las sabíamos, que para que una minera pueda instalar una obra en el nacimiento de un río, en la naciente de un río, tiene que tener autorización expresa del Presidente de la República. Y en el caso del Mauro, está en el nacimiento de un río y debe haber una autorización expresa del Presidente de la República. Si el Presidente de la República autorizó, en este caso es el Presidente Ricardo Lagos, él es responsable de todo lo que haya ocurrido después, porque él personalmente autorizó. Pero si no hay autorización del Presidente de la República expresa, violaron la ley. Por lo tanto, todo lo que ha hecho la minera tendría que resarcir el daño, no solamente a la comunidad, sino también al medio ambiente, que fue exactamente lo que dijo la Corte Interamericana del Agua. Nosotros fuimos a Guadalajara, presentamos el caso, se analizó en detalle todos los antecedentes que llevamos y el fallo de la Corte de Guadalajara es eso, que el gobierno tiene que hacerse responsable del daño, la parte que le corresponde al gobierno, y la minera tiene que parar las faenas y tiene que resarcir a las personas que han sido dañadas y el medio ambiente. Esas dos cosas que han ocurrido, los alcaldes que protestan y que exigen que se haga una serie de cosas porque las mineras no están haciendo nada, más el fallo que le quita a una minera la autorización que ya le habían dado, demuestran que están pasando cosas muy malas en Chile. Ya no es la comunidad de Caimanes la que está denunciando, sino que ya es todo el país el que está denunciando. Y que con voluntad política se pueden hacer las cosas mucho mejor, además. Porque si el alcalde se pone firme en que la empresa tiene que respetar las resoluciones de la ONU y los temas de leyes, de hablar con las comunidades y todo, las cosas se pueden hacer de otro modo. O sea, mira, en primer lugar tiene que quedar súper claro que nosotros, ni la comunidad, ni yo, ni las personas que estamos en esto, de manera independiente, porque no estamos organizados, esto no es una organización, sino que nos hemos ido conociendo en el transcurso del tiempo, ninguno, si tú le preguntas, está contra la minería. Sería absurdo, porque la minería es como estar contra la construcción de universidades, contra la construcción de supermercados, es parte de la vida cotidiana. El problema es cuando para hacer una universidad tuvieran que erradicar a una comunidad indígena, ya la cosa se pone extraña. O sea, ¿por qué no se hace en otro lugar o por qué no se hace considerando la existencia de una comunidad indígena y respetando la legislación vigente?
porque aquí el tema es ese. Se ha violado la legislación vigente, existente para estos casos específicos. Entonces, la autoridad no es que no es que sería mejor que la autoridad tomara estas cosas en serio. La obligación de la autoridad es respetar la ley y hacer que la ley se respete. Claro. Si la autoridad no ha cumplido su rol, y en este caso claramente no lo ha cumplido, la autoridad ha cometido delito, derechamente. Te doy un caso, y te puedo dar muchos casos, pero un caso puntual que es el tema que yo trabajo. Yo trabajo en arqueoastronomía, que es la astronomía que practicaban los pueblos indígenas. Yo llego a un sitio y trato de entender ese sitio sin intervenirlo, sitios con petroglifos, con piedras, con dibujos. Trato de entender cómo en ese sitio era posible hacer observación astronómica. Porque todos los pueblos del mundo han necesitado hacer calendarios civiles para sus fiestas civiles, para sus reuniones, para sus fiestas religiosas, para ver cuándo tiraba una semilla. Necesitaban siempre calendarios. Bueno, en el caso del específico del Mauro, la autorización para construir el tranque es un documento que se llama una resolución de calificación ambiental, la 038 de 2004. En esa resolución de calificación ambiental, el Estado le exige y la empresa se compromete a construir un museo y construir laboratorios de análisis en un espacio especial, en un fondo, donde se iban a trasladar todas las piezas que se retiraran de los sitios arqueológicos. Ahora, se retiraron 140 sitios arqueológicos simultáneamente. La ley autoriza solamente un sitio por vez. Aquí fueron 140, o sea, hay una violación clara de la ley. Un área de 10 kilómetros por 10 kilómetros y la ley autoriza solamente excavar áreas pequeñas. Otra violación a la ley. Pero además, previo a las excavaciones, tenía que estar construido un museo y los laboratorios donde iban a ser analizadas estas piezas. Hoy día, si ustedes van, no hay laboratorio, no hay museo, no hay nada. Y todas las piezas fueron extraídas. Y la resolución es clara. Previo al rescate, porque le llaman rescate, de estas piezas tiene que estar construido el museo y el laboratorio. Ahora, el problema es que cuando ellos hicieron el primer estudio, era una cantidad pequeña de sitios y una cantidad pequeña de petroglifos, porque declararon menos sitios y menos petroglifos. Pero cuando a mí me tocó ir al sitio, ver lo que había, me di cuenta que había muchísimo más, hicimos la denuncia y los obligaron a hacer un nuevo estudio. Entonces habrían tenido que construir un mega museo y mega laboratorios, porque estamos hablando de toneladas de piezas arqueológicas que sacaron del sitio. Entonces se les complicó el problema. Pero como la autoridad no cumplió su rol, la minera simplemente sacaron todo, la autoridad firmó para que sacaran todo, pero no hay museo, no hay nada. Y hoy día, donde la resolución de calificación ambiental dice que tenía que haber un museo y que tenía que haber laboratorios, la empresa va a hacer un nuevo tranque de relaves. O sea, si eso no es una violación a la ley chilena, yo no sé. O sea, desde mi punto de vista, aquí, yo sé que es duro lo que voy a decir. Y yo siempre he ofrecido, en cartas al presidente, en cartas a todas las autoridades, yo he dicho esto mismo. Esto es un crimen. El Estado ha cometido crímenes contra el patrimonio y contra las personas. Desde mi punto de vista, esta gente son criminales, los de la empresa, los que hicieron el estudio de impacto ambiental, los profesionales que cooperaron con esto sin cumplir con las normas. Porque el arqueólogo que firmó para que se extrajeran esas piezas debió haber visto, no está el museo, él debió haber dicho, aquí no hay museo. Ahora, si yo estoy equivocado, yo estoy dispuesto a dar disculpas públicas al que me lo pide, siempre que me demuestren que estoy equivocado. Pero aquí hay crímenes contra la humanidad, porque se han violado derechos humanos, hay crímenes contra el patrimonio, y ese patrimonio no es patrimonio de Chile, es un patrimonio de la humanidad. Los petroglifos son los antiguos libros donde los indígenas escribieron su historia, su cosmogonía, su visión del mundo, libros que no sabemos leer. Aquí, por ejemplo, tenemos una biblioteca fantástica, pero yo no sé francés.
Por lo tanto, yo no le puedo sacar el partido que le puede sacar a alguien que sepa francés. Es lo que nos pasa con estos libros. Ninguno de nosotros conoce ese idioma. No hay nadie en el mundo hoy día que nos pueda decir lo que dice ahí. Y sin embargo nos estamos destruyendo por cientos, sacándolos de contexto y con una pérdida que nadie sabe en realidad cómo calificar. Estas piezas que han sido extraídas están a resguardo o son piedras que van a perderse para siempre, digamos. La Mira, empresa, porque estamos hablando de la empresa Los Pelambres. Minera Los Pelambres, de la familia Luxich. Existe en el tema patrimonial dos conceptos. El concepto de patrimonio tangible y el patrimonio intangible. Los dos son igualmente patrimonio. Lo tangible es lo sólido. Claro. Un cacharro de brea, un cadáver, una momia, una piedra, con un dibujo o con algo. Ya. Eso es lo tangible, lo que uno puede tocar. Lo intangible es el contenido. La música es intangible. La poesía, el hablar, el idioma es intangible. ¿Ya? Tienen el mismo valor. Ahora, un petroglifo tiene los dos componentes, la parte tangible y la parte intangible. Es decir, si yo tengo un conjunto de petroglifos en un sitio, desde mi especialidad, todos estos petroglifos fueron hechos por alguna razón, porque hay cientos de piedras y de esos cientos de piedras se seleccionan algunas y se le hace un dibujo o una serie de dibujos. A veces una pequeña piedra tiene muchísimos dibujos y una gran piedra no tiene nada. Por alguna razón. Ahora, cuando desde mi especialidad uno comienza a estudiar el sitio, hay sitios que he estudiado durante 30 años para poder empezar a entender de qué se trata el tema, tú te empiezas a dar cuenta que están ordenados de alguna manera en el sitio, que están puestos en una posición específica y que a veces están ordenados en dirección hacia un cerro y detrás de ese cerro, por ejemplo, sale el sol justo en el equinoccio. El día 21, 22 de marzo y 22 de septiembre el sol sale por ahí. Y eso marca un calendario. Por lo tanto, yo tengo el objeto tangible, la piedra, pero tengo lo intangible, que es la relación que se establece entre la piedra y la astronomía del sitio y la geología del sitio. Si yo saco esas piedras, que es el caso de acá, yo puedo conservar la parte tangible. Yo conservo el objeto. Pero la máquina... Pero el conjunto, el contexto se pierde. Yo descontextualizo. O sea, puedo tenerlo en un museo durante 1000 años guardado, pero ya no sirve absolutamente de nada. Es como si yo tomara este reloj, sin saber que es un reloj, comenzara a extraer piezas y las pusiera en distintos lugares. Jamás podría reconstruir el reloj, porque las piezas están dispersas. Y si yo no sé lo que es un reloj, no voy a poder reconstruir, no voy a poder entender lo que significa. Por ejemplo, nosotros en los estudios de arqueastronomía, ¿qué hemos descubierto? Que todos los pueblos indígenas del mundo que hemos estudiado, he estudiado pueblos de distintos lugares y otros autores han estudiado casos similares que nos parecen equivalentes, hacían astronomía. Y al parecer el gran instrumento que usaban todos los pueblos antiguos era el universo, era el cielo y la tierra. La tierra equivale al círculo del horizonte, que equivale al círculo del reloj o de la brújula. Es lo que está fijo. Pero las estrellas equivalen a los punteros que se van moviendo y uno puede, la medición se hace en relación de lo fijo con lo móvil. Siempre los instrumentos son así. Hay algo que está fijo y algo que está móvil. En este instrumento gigantesco, el horizonte está fijo y las estrellas se mueven. Y todas las observaciones, todas las mediciones se hacen en base a la posición de las estrellas con respecto, o el sol o la luna, con respecto al horizonte. Cuando yo tengo una piedra que me está indicando una dirección, que me está indicando una medición específica y la tomo y me la llevo a un museo, destruyo esa relación, porque esa piedra es el punto central desde el cual se observa. Entonces, en ese caso,
aunque yo conserve el objeto, en las mejores condiciones la pérdida es total. Porque nunca voy a poder entender cuál es ese objeto, porque yo no conozco el idioma original, no conozco la función original, porque además esto lo hacían especialistas. Pero el crimen ya está hecho y es irreparable. Es irreparable. O sea, aunque la minera volviera todo atrás, no saben ubicación, ya no saben ubicarse. ¿Te fijas? Y aunque lo reubicaran todo en la posición especial, ya se perdió una serie de cosas. Por ejemplo, en ese lugar existía el último relicto de un tipo de canelo muy especial, que es de la cuarta región, un árbol que vive sobre napas de agua. Eso se perdió para siempre, lo quemaron. Y se comprometieron a hacer nuevos bosques de canelo en otra parte, pero eso no es tan simple, no resulta. ¿Cómo tú recuperas todo lo que se hizo en la parte arqueológica? Imposible. ¿Cómo tú recuperas la pérdida del último bosque de canelos de la historia de la humanidad que se perdió en ese sitio? No son los bosques de canelos del sur, este es un canelo chacay, creo que se llama, que es un canelo de la zona norte. Porque el bosque en sí es un ser vivo. No es que mataste un canelo, mataste la estructura que la naturaleza se da como bosque. Tiene una serie de relaciones que se pierden y que no fueron bien estudiadas. Nunca se va a poder estudiar. Es como matar a un dinosaurio. Parece poco, parece un pequeño grupo de árboles, pero no es un pequeño grupo de árboles. Es un ecosistema. Ahora, si tú sales del Mauro y comienzas a ver alrededor, en ese sitio se concentraron 140 sitios arqueológicos, 500 petroglifos, se concentraron una serie de cosas que demuestran que para los indígenas el sitio era especial, era un sitio sagrado. Por algo que no entendemos, yo tampoco puedo dar la respuesta por qué, pero es evidente que era sagrado porque ahí estaba todo concentrado. Tú sales de ahí y no es lo mismo. Ahora, eso también es una pérdida de un valor intangible. Perdimos un sitio sagrado y no sabemos por qué era sagrado. Ahora, los antropólogos, los arqueólogos debieran haber estado muy preocupados y fueron ellos los que autorizaron la destrucción. Entonces aquí es la autoridad, son los profesionales, todos tenemos parte de culpa. Tal vez yo también tengo parte de culpa, ¿por qué? Porque antes de involucrarme en esto yo no me daba cuenta, veía que se hacía un trabajo en la minería, se hacía un estudio de impacto ambiental, y yo no me preocupé más del fondo, hasta que me di cuenta que estaban haciendo esto en este lugar que era tan rico en patrimonio, y ahí empecé a preocuparme. Entonces los profesionales tenemos la responsabilidad de asumir que cuando firmamos algo, tenemos que saber lo que estamos firmando y preocuparnos que más allá de ganar el dinero que todos necesitamos, hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una obligación, que es preservar el patrimonio. Esa es nuestra obligación. Y hacer todo lo posible porque el patrimonio se preserve. Y en este caso estaban todos los antecedentes para detener esto, y no se detuvo.